19 horas. Adelante. Bien. Pero de todo, buenas tardes a todos y a todas por venir aquí a este reinicio del ciclo de ciencia ficción de la librería El Mata con una sesión sobre el Cyberpunk. ¿Qué podría decir? Pues a modo de introducción, que este techo tiene el color de un televisor sintonizado en un color muerto. Con esta frase nació el Cyberpunk y abrimos hoy un archivo al respecto. Tenemos aquí a 4 invitados especiales, aparte de ustedes, y empezaremos primeramente por mantener un poco el orden de los temas que esperemos que desarrollen. Empezaremos por Carlos Morán Rey, creador de contenidos en los canales de YouTube, Duneverso, de la Asociación Cultural del mismo nombre, y Nostromo 1138. Le voy a hacer una primera pregunta. Por favor, respóndala en 5 minutos. El Cyberpunk no fue solo una estética. Podemos decir a lo mejor que fue una verdadera sensibilidad generacional a la década de 1980 y a la década de 1990. Bien, ¿por qué el Cyberpunk triunfó entre la juventud en esas 2 décadas? Pues porque lo tiene todo para que los chavales en los años 80, pues ¿con qué edades? 14 años, desde los 14 hasta lo tiene todo. Lo tiene todo, tiene una estética, va a enganchar muchísimo de la estética del canal de la MTV. Toda esa estética, todos esos videoclips que nos van a llegar, la influencia de los cómics que había en los años 80, que funcionaba muy bien la ciencia ficción, con esos cómics de Moebius, con esas revistas tipo Metal Hurlant, todo eso, los videojuegos, ¿vale? Las salas de videojuegos, poquito a poco estaban entrando los ordenadores en las casas, y William Gibson, por mucho que se quiera escapar, tenía que ser permeable también a todo eso, y hace un cóctel muy, muy agradable y que puede entrar muy bien en la gente. Lo que sí que es verdad que siempre se la ha achacado con su novela El Neuromante, que puede ser confusa, que cuesta, a veces parece muy bien, no sabes qué te está contando, sí, no, pero los chavales que llegamos después, influenciados sobre todo por películas como Blade Runner, como Tron y todo este tipo de cosas, lo que sí que hemos hecho ha sido rellenar los huecos que no encontramos en la novela, pues con todo eso que habíamos visto. Entonces convierte la novela de William Gibson en una absoluta maravilla. A ti te decían, oye, hay que leer esto que es la base del Cyberpunk, cuando ya habíamos visto cosas que te decían que era de Cyberpunk y te molaba un montón. Voy a leerlo, ostras, qué raro, pues me cuesta tal, ¿qué me está contando? Pero yo creo que nuestra mente lo que va haciendo es rellenarlo y le fue dando una estética, pero una alucinante, que nos entró, no solo a nivel narrativo en libros, a nivel de películas, a nivel de cómic, a nivel de la moda. La moda en los años 80 tiene mucho de Cyberpunk. Es que el rollo punk de la palabra Cyberpunk, esa rebeldía, las drogas, el alcohol, están más pasado que pasado. O sea, es que era todo súper atractivo. De personajes femeninos que para un chaval de 18 o 20 añitos, pues esto es una guerrera, una samurái, una Trinity. ¿Cómo no te va a gustar? Si es que te tiene que entrar por... Era inevitable que no te entrara, lo raro es que no entrara. Gracias, Carlos. Pasamos a nuestra siguiente invitada, Lidia López Miguel, de quien voy a dar un breve currículum. Sí. Foco, por favor. Periodista, editora y militante anticapitalista. En el año 2013 fundó Lastura Ediciones. En el año 2020, junto con Ana Orantes Fernández, fundó Caótica Libros. Ana, por cierto, aquí también presente. Y me va a permitir que le haga 2 preguntas en vez de una, con lo cual también se podrá tomar un poco más de tiempo. La primera, el Cyberpunk afirmó que toda tecnología interviene en el cuerpo humano con ignorancia de los supuestos esencialismos biológicos. A partir de ahí, podemos afirmar que hay una perspectiva feminista en el Cyberpunk. Y la segunda pregunta sería que el Cyberpunk también plantea que la tecnología transforma cualquier identidad influida, incluso hasta disolver las fronteras entre el ser humano y la máquina. ¿Habría entonces una perspectiva queer en el Cyberpunk? Me alegra que no hagas tarde. Esta sencilla pregunta. Sí, menos mal que no haya papeles. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por contar con Caótica
esta sesión, que nos conocimos en un encuentro de prensa hace relativamente poquito y pudimos estar hablando sobre lo que estamos haciendo en Caótica Libros. Gracias a Olmata por acogernos, que nos encanta el espacio, que hemos conocido hace poquito. Y bueno, a mí es que me da muchísimo pudor hablar al lado de estos pedazos de compañeros, como son Carlos, Ángela y Lola, que saben tantísimo, porque al final nosotras somos editoras, no somos grandes investigadoras, ni siquiera grandes lectoras como a este nivel, ¿no? de ciencia ficción, pero sí editamos lo que nos gusta, lo que nos atraviesa, lo que consideramos que pone sobre la mesa cuestiones importantes, ¿no? Entonces, bueno, con todo el síndrome de la impostora posible, yo me he hecho 4 notitas sobre por qué sí considero que existe un ciberpunk feminista, aunque, como hace poco me dijo Lola, casi no exista. Existe, pero hay muy poco, ¿no? Y desde luego, yo me fío mucho de Lola. Yo, lo que va poniendo Lola, yo la voy siguiendo y sí, cariño, sí. No está de acuerdo, ¿eh? Así no está nada de acuerdo con todo este tema. Dice, otra vez me han traído a hablar de libros. Entonces me he hecho cuatro notillas, sobre todo para justificar que hemos venido a hablar de nuestros libros, que en concreto en este caso pues encajarían con esa temática de ciberpunk feminista. Desde luego el manifiesto Cyborg de Donna Haraway, que fue el primer libro con el que vimos el pistoletazo de salida en Caótica, y bueno, y luego de Superluminal, que si bien no es exactamente ciberpunk, sí podría, luego diré por qué, sí podría tratarse de alguna manera como un poco proto-ciberpunk, como ya estuvimos comentando alguna vez, estimado señor Conejo, al que también agradezco esta invitación. Entonces, simplemente me he apuntado cuatro cosillas sobre lo que sería el feminismo ciberpunk, que es desde luego pues combinar esa crítica tecnológica y social pues con la mirada feminista sobre los cuerpos, sobre el poder, el género y la identidad. Aquí también podemos incluir ya todo el tema de ciberpunk queer, ¿no? que también estamos en ello. Y bueno, a través de este ciberpunk, pues digamos que habría la posibilidad de escribir los códigos desde perspectivas más inclusivas y más críticas, ¿no? Cariño, de verdad, si tratas a una de tus madres. Bueno, como sabéis, el ciberpunk que nace en los años 80, me estaba justo enseñando Ángela, que acaba de pillar el romance, una super edición, Bueno, pues en paralelo a estas primeras novelas de ciberpunk, en las que encontramos pues eso, hackers solitarios, megacorporaciones, mundos hipertecnológicos, etcétera, pues también haya autoras feministas de ciencia ficción que comiencen a cuestionar cómo la tecnología moldea el género y los cuerpos, ¿no? Y ahí es donde entra, creo que como un texto clave, el manifiesto Cyborg de Donna Haraway. Para nosotras fue, la verdad, editarlo fue una sorpresa el éxito que realmente ha tenido nuestra edición, porque es un texto que está de libre descarga en internet, es un texto que Donna Haraway dejó libre para poderlo reproducir. Nosotras sí que cogimos, le dimos una vueltecita al texto que estaba traducido, porque nos parecía que había algunas cuestiones que igual había que pulir un poco desde una perspectiva feminista más actual. Y bueno, y realmente pues es uno de nuestros libros más vendidos, vamos por la 5ª edición y desde luego nos sorprende, sí, nos sorprende muchísimo cómo se sigue vendiendo, cómo sigue funcionando, incluso cómo se está leyendo Manifiesto Cyborg en bachillerato en algunos institutos, ¿no? Y dices, jolín, si a mí esto me hubiese llegado antes y no con 40 años, yo sería otra persona. y sí, entonces bueno, el ciberpunk feminista, pues ¿qué podemos encontrar? Pues aborda cuestiones como el cuerpo como territorio político, y las identidades fluidas y posgénero. Aquí no también todo el tema queer, así que voy respondiendo a la otra pregunta. Una resistencia al capitalismo tecnológico y bueno, esto que caracteriza al feminismo de esta última ola, ¿no? Que es la creación de redes de afectos, comunidades y bueno, en fin, frente al individualismo, crear redes de afectos entre las mujeres y todas estas cosas que estamos empezando a hacer también las mujeres ahora, ¿no? Y desde luego critica
la explotación reproductiva y digital, ¿no? Entonces, no, hay un montón de autoras que trabajan sobre estos temas. Yo me voy a pasar directamente, para no enrollarme más de los 5 minutos, que ya te veo, señor Conejo, mirando el reloj. Tiene tiempo. Le he hecho 2 preguntas. Le vamos... Me voy a centrar en vender mis libros, que son el Manifiesto Cyborg de Donna Haraway, y bueno, creo que precisamente la figura del cyborg que crea Donna Haraway, pues sí que es una reinterpretación feminista bastante potente de lo que conocemos como el cyborg clásico, ¿no? Por una parte, digamos que el cyborg clásico está asociado a lo militar, a lo corporativo, al mejoramiento de las funciones corporales, al control tecnológico, unas masculinidades duras con eficiencia reproductiva, ¿no? Y sin embargo, pues el giro feminista que propone Donna Haraway no es una máquina absolutamente deshumanizada, sino que, bueno, como sabéis, que seguro que todos lo habéis leído ya y no se lo estoy leyendo a nadie, pues Donna Haraway propone esa ruptura entre el humano y la máquina, entre el hombre y la mujer, entre géneros, entre lo natural, lo artificial y sobre todo entre el cuerpo y la tecnología, ¿no? En el modelo clásico podemos decir que el cuerpo mejorado como se mejora para reafirmarse en jerarquías y sin embargo lo que plantea el cyborg de Donna Haraway, el cyborg feminista, por así decirlo, es una entidad, es una identidad construida, múltiple y relacional. Y ahora ya voy a acabar hablando de Supernominal, que es el otro libro que vengo a vender. Supernominal de Wanda McIntyre, aunque Ángela va a decir que Serpiente del Sueño es mejor, yo voy a defender Supernominal a muerte. No, están igual en condiciones. Vale, gracias. El debate. Gracias por que haya fluidez, pero el debate... Sí, el debate después, sí. Bueno, yo quería defender que sí, que efectivamente Superluminal tiene elementos, digamos, proto-cyberpunk, que no es cyberpunk en un sentido estricto, pero sí que tiene algunos rasgos como puede ser la modificación corporal. Si alguno lo habéis leído, seguro que os acordáis de todo este tema del corazón y de todo lo que implica la modificación corporal, que eso sí que tiene que ver con el cyberpunk clásico. También la transformación física de la identidad, la sexualidad y las relaciones personales entre sus protagonistas, y también que la tecnología no es solamente una herramienta externa, sino que define al sujeto. Y yo creo que me voy a quedar aquí, porque tengo mucho por aquí, pero me lo voy a guardar para el debate. Se ha ajustado usted el tiempo. Muchísimas gracias. Usted también. Gracias. Presento ahora a Lola Robles Moreno. Es difícil dar un currículum resumido suyo, pero voy a intentarlo. Filóloga hispánica, autora, investigadora y crítica literaria. En el año 2017 su libro En regiones extrañas, un mapa de la ciencia ficción, lo fantástico y lo maravilloso, ganó el premio Ignotus al mejor libro de ensayo. Otorgado por la Asociación Pórtico, es decir, por la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. En el año 2020, la misma Asociación Pórtico le otorgó el premio Gabriel por su obra de divulgación de géneros literarios no realistas, en especial de autoras. En el año 2025, la Asociación Cultural Droids and Droids le otorgó su premio honorífico a la divulgación literaria. Y su último libro, si no me equivoco, publicado, es la recopilación de relatos Naturalezas muertas con minerales. Por caóticas libros. Bien. Lola, la pregunta que le haría es decir, hablando del canon, de la ciencia ficción y de cómo estamos revisando todo el canon de la ciencia ficción, hay una autora que está pasando a hacerse central, que es Ursula K. Le Guin, contemporánea del cyberpunk, pero su escritura nunca fue cyberpunk, ni temática ni estéticamente. ¿Cree usted que fue una cuestión generacional, literaria o de diferentes concepciones del futuro de Le Guin respecto a los ciberpunk? Pues Adelante. la verdad es que yo me he hecho muchas veces esa pregunta. ¿Por qué Le Guin, que era una grandísima autora, y no solo de ciencia ficción, sino de literatura en general, que debería ser leída como una autora, una gran autora estadounidense de literatura de todos los tiempos?
¿por qué no incluye la tecnología prácticamente, salvo algunos elementos como puede ser, por ejemplo, el Ansible, pero por qué no incluye la tecnología en sus historias, ni la inteligencia artificial, ni el cuerpo cyborg, ni los cyborg, y desde luego mucho menos el cyberpunk, porque la escritura de Le Guin es como mucho más luminosa, utópica también. Entonces, ¿por qué? Pues yo creo que fue su apuesta personal, que ella tenía esa manera de mirar el mundo que está muy bien. Y lo que a mí me da para pensar eso es, ella hizo la literatura en la que ella creía. A mí me encanta Ursula K. Le Guin, pero me gusta también el cyberpunk. Me gusta desde el cyberpunk clásico, a mí, por ejemplo, de Gibson me gusta mucho Quemando Cromo, un libro de cuentos que me gusta más que Neuromante, lo disfruté mucho. Cuando me leí una antología Mirror 6, Gafas de Espejo, me encantó. Carbono Alterado de Richard Morgan, una novela donde, aparte de su cercanía al cyberpunk, tiene una de las mejores villanas de la historia de la ciencia ficción y uno de los mejores reductos para esa villana. Que eso me pareció un hallazgo impresionante y muy propio, posiblemente de alguien que no sea español, porque seguramente a los españoles nunca se les habría ocurrido poner la guarida de una villana en ese sitio. Que no lo voy a decir por si alguien no lo ha leído, porque entonces sería un spoiler tremendo. Y es como, o sea, pero ¿cómo? Bien. Pero lo que yo me pregunto es, ¿podría haber autoras y autores como Le Guin que sigan escribiendo cyberpunk ahora, pero un cyberpunk actualizado? Porque el cyberpunk sigue teniendo razón de ser, pero claro, tiene que ser actualizado. Y claro, en estos días, preparándome la charla, yo he recuperado algunos textos, he buscado otros en España y lamentablemente me he dado cuenta que no. Antes estábamos hablando de Rosa Montero y de su saga o serie de Bruna Husky, que empieza con Lágrimas en la lluvia. A mí no me gusta nada. O sea, me gusta Rosa Montero, me gusta El Temblor, por ejemplo, una novela más de fantasía, pero me leí solo Lágrimas en la lluvia y no pude con ella. Me parece que es un remedo de Blade Runner, pero lleno de tópicos. Hay otra autora, por ejemplo, Ana B. Nieto, que fue finalista del Minotauro con una novela, Proyecto Carón, que sin ser estrictamente cyberpunk, sí es muy tecnológica. Pero luego he leído a otros autores cyberpunk españoles, pero muy cyberpunk, como Nicolás Avedón, un autor que es autopublica, que es muy cyberpunk, pero con unos problemas literarios que a mí me defraudan. O por ejemplo, Eleazar Herrera, una autora que ha publicado Webmarino en Cerbero y que a mí tampoco me gustó. ¿Qué es lo que me gusta a mí del cyberpunk? Es ahora actual, que es una versión original y nueva y actualizada del cyberpunk. Obras que vienen de América Latina. Eso me parece que es muy propio de América Latina, que encaja muy bien con su realidad y que tiene cosas súper potentes porque han superado el cyberpunk clásico. Y pienso, por ejemplo, en Ramiro Sanchís con Transpunk, o en Jorge Baradit con Yggdrasil, o que antes hablabas de Liliana Polanyi. Hay toda una serie o en Cuba, ¿no? En Cuba ha habido siempre una tradición, Vladimir Hernández, de cyberpunk. Y entonces creo que deberíamos, también en España debería haber gente que escriba bien, que aborde un nuevo cyberpunk e intentar hacer cosas, pero cosas con una nueva perspectiva más original. Gracias, Paula. Esto es increíble. Invitados que se ajustan a los tiempos. Ángela, presento a nuestra última invitada especial. Le doy las gracias de nuevo, Lola. Ángela Díaz Santana, periodista y una de las dos coordinadoras de este ciclo de ciencia ficción, El Antropólogo.
coordinador, como siempre, se ha vuelto a escaquear. En la actualidad es becaria FPU de la Universidad Carlos III de Madrid y está escribiendo una tesis doctoral sobre los sujetos poshumanos en la era de la información y la mímesis en la ciencia ficción. Ángela, si el cyberpunk imaginó el surgimiento de un sujeto poshumano, y digo un sujeto, no del sujeto, ¿qué ocurre cuando ese sujeto ya habita la sociedad de la información? Y es cuando hay, en ese sentido, ahí cuando hablamos cuando el género traspasa el papel y la ficción a pasar a la realidad. O sea, hablar de cyberpunk, ahorita en mi opinión, en el mundo actual, y siendo periodista, porque una de las cosas que uno es periodista es que uno se sobreinforma, hay sobreabundancia de información, está la autofagia, hay tanta información que te das cuenta que ya las novelas que hizo Gibson, otra autora que también hay que nombrar mucho, que se llama Pat Cadigan, que tristemente no está tan traducida al español. Otra autora que me encanta mucho, que es Nicola Griffin, Río Lento, que también está difícil de conseguir. Y es que básicamente yo leo esas novelas que fueron publicadas entre los 80 y 90 y para mí ya no son novelas de ciencia ficción, son novelas reales. Porque básicamente la problemática que estamos viviendo ya fue predicha y de hecho ya pasó del papel a la realidad. Ahora bien, ahorita vamos a hablar de cyberpunk no como un género literario como sí, sino como un género literario que trascendió la ficción para verse real. La realidad actual es que el cyberpunk, por ejemplo, predijo lo físico, o sea, el desarrollo físico, el desarrollo material sobre la calidad de vida. Para las hard takes sobre la calidad. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que básicamente el mundo digital, el mundo virtual, disculpa, el mundo digital básicamente está sobreponiéndose sobre el mundo real. Por varias razones, por las mismas carencias que el mundo real está teniendo sobre la población. Vamos a hablar, por ejemplo, del problema de la vivienda, que por ejemplo, si tú pones Los Sims, que es un videojuego, tú puedes en menos de 10 minutos tener una casa de tus sueños, cuando en la vida real básicamente muchos profesionales ni siquiera pueden tener un piso de 300 euros. Ahí es cuando vemos las carencias materiales que hay en el mundo. Y entonces, ahí está pasando lo que yo llamo la mímesis. Estamos pasando de ser sujetos de carne a sujetos inorgánicos, a cyborgs. Ahí es cuando meto la tesis de Donald Haraway. Donald Haraway explicaba que básicamente el ser humano depende del orgánico para vivir. En el sentido de que básicamente dependemos de tecnología para casi todo. Incluso cosas que para nosotros no es tecnología, como pueden ser los lentes, por ejemplo, la ropa, o incluso las relaciones humanas. Por ejemplo, ya el ser humano es adicto a esto. Al teléfono. El ser humano cuando no tiene esto se siente apuntado. En un término de Croneniano. Se volvió parte de su esencia. Y de hecho con lo que pasa con Haraway es que el texto de hecho fue escrito en los 80. ¿No? Sí, en el 85. 85, gracias, en el 85. Y es que el texto en realidad ha logrado ser atemporal. En el sentido que se ha vuelto muy realista. Porque demuestra cómo las carencias propias materiales del mundo real están viendo básicamente el detonante del que el ser humano se vuelve más tecnológico y más cyborg y más inhumano. Y es cuando vamos con el término de Blade Runner, con los replicantes. Básicamente, en la actualidad de la información, en las redes sociales, básicamente cada uno tiene un replicante, que es, digamos, las redes sociales. Tienes una red que siempre está feliz y todo, que es una versión falsa de ti, para mentir al mundo y sobrellevar las penas. Porque básicamente el mundo real, la parte real, está muy mala. Y es cuando quiero citar a una doctora que tristemente está muy ignorada en el canon español, y es Alice Sheldon. Oye, Mr. P1, que usó el seudónimo. Esto es que podemos debatir. El libro, por favor. Ella está medio viejuno, está con la solapa, pero yo la voy a cuidar siempre. Ella tiene un cuento, no, eso la voy a cuidar a Alice Sheldon. Ella tiene un cuento que de hecho yo hice para un paper que se llama La mujer que estuvo enchufada o La mujer que estuvo conectada, dependiendo de la traducción. Y es ella predijo el fenómeno influencer en los años 70. Básicamente es una mujer que de hecho, sí, yo siento que plagiaron la sustancia con ese cuento corto. Básicamente la sustancia de progresión tecnológica Black Mirror. Básicamente es una mujer que se siente inconforme con su propia belleza física, entonces una empresa, una high-tech, le ofrece un cyborg. Pero ella tiene que pasar un sótano y ella vive a través de ese avatar. Y entonces, ahí, ese avatar vive todo lo que ella no pudo vivir debido a las limitaciones físicas que el mismo mundo real le impuso. Y es cuando vamos por el influencer, cómo, digamos, la falsedad se vuelve en la moda, mientras que la honestidad se vuelve algo indeseable. Y esa opinión está creando muchos problemas sociales
como puede ser la depresión, como puede ser no la banalización de los problemas, o la narcotización. Entonces, para ya terminar, porque ya creo que llevo 5 minutos. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. 5 minutos. Y es que básicamente ya la ciencia ficción, nada más, saliendo del cyberpunk, también yendo un poco al post-cyberpunk, que básicamente es una contradicción, perdón, no es una contradicción, es como una llevada a la contraria de género porque es la esperanza. Por ejemplo, me recuerda una novela de Verno Vigny que se llama El arco iris, que básicamente es una persona que se recuperó de Alzheimer, entonces el mundo real, cuando estuvo 60 años que no recordaba nada. Entonces, y ve eso. Entonces, ahí se va la esperanza. Y entonces es que hay después del cyberpunk, que hay después de lo poshumano, viendo la tesis Radotti. Hay esperanza de que la sociedad, digamos, logre superar las carencias materiales si hay un equilibrio entre lo físico y lo tecnológico. Eso es una pregunta. Gracias. Está de acuerdo. Sí, está de acuerdo. Eso es una pregunta que, de hecho, yo siento que me voy a matarme por 6 años haciéndola. Porque eso tiene varias respuestas, varias vertientes, y va a haber mucho tema de debate. Y con esto yo termino. Gracias, Ángela, y gracias. Las gracias a los 4 invitados. Y bueno, pues aquí surgen muchas preguntas de todo lo que digo. Debo decir que ustedes 4 tienen, vamos, cada una de las 4 cuestiones que ustedes plantean daría para sí misma una charla. Pero bueno, por empezar, alguna pregunta, y dejando claro que yo no opino, simplemente me limito a lanzar cuestiones para que ustedes empiecen el debate. La pregunta es, ¿el cyberpunk fue una crítica al sistema o fue una adaptación imaginativa a los cambios históricos? Ángela, por favor. Yo creo que sí fue una crítica al sistema. Vamos a ver, el verdadero padre se pone opinión que, bueno, puede ser Bruce Sterling. Ahí es un debate que en mi opinión no tiene sentido porque mucha gente se pelea. Uno dice que Philip K. Dick, otro que Bruce Sterling, otro que William Gibson. La opinión en realidad es un género que nació de la colectividad. Y es donde vamos con el saberpon. El saberpon, en opinión, es un género que nació del colectivo, no del individualismo. Y entonces, en esa colectividad es una crítica al sistema capitalista. Porque normalmente de saberpon, de hecho, hoy podemos citar la película Matrix para las personas que están entrando en este género, porque es un género que tiene que saber cómo entrar. Es básicamente que son rebeldes que están contra el sistema, que quieren un sistema mejor, pero honesto. Si ves la parábola de Matrix, por ejemplo, quitando las secuelas, sé que las secuelas tienen su carencia, pero vamos a la original. Sí, la original. La original, vamos a ver que el mundo real que pone Matrix es un mundo incómodo, pero puede ser una metáfora de cómo es el mundo real el mundo real. Por ejemplo, en el mundo digital, en los Sims, tú puedes construir tu casa, tú puedes ser un multimillonario, y el mundo real es un bueno para nada. O no, las carencias materiales te impiden hacer más allá. Entonces, ¿qué pasa? El saber nace del colectivismo y de la ira de las propias carencias del sistema donde vivimos. Porque lo que busca la verdad saber como si es cambiar el mundo a un mundo mejor. O sea, una persona que es pesimista, en mi opinión, es una persona que cayó en el catastrofismo, que son dos cosas distintas. Pesimismo y catastrofismo son dos cosas distintas. Un pesimista busca el pesimismo para cambiar algo, una inconformidad. Entonces, en mi opinión, el cyberpunk en realidad sí, es un género que nació, o sea, de la rebeldía, del contrasistema, de cómo el mundo digital, que es el mundo de lo imposible, puede ver el mundo de lo posible, que es el mundo real, factible. Y ahí nace eso. Carlos, Sí, pregunta yo de- mencionó usted varios factores en el carácter generacional del cyberpunk. ¿Cuál fue el más importante según usted? A uno solo, no te puedo decir solo. Tampoco, pues es que su origen. Ha mencionado varios. He mencionado varios. Uno y desarrollo. Lógicamente, en plenos años 80, sobre todo en la parte de cyberpunk, yo creo que su palabra más importante es punk. Ahí es donde está la esencia de lo que vamos a ver. Luego lo podemos disfrazar con tecnología, con robots, con androides, con naves. Lo llevó al manga, pero la parte importante es el punk. Entonces es un movimiento rebelde que va contra todo. Absolutamente contra todo. Y además es un movimiento que yo creo que nace directamente apuntado a gente joven, a la gente más joven, que es a lo que lo tiene que entrar. Quizá no tanto en literatura, pero desde luego en el mundo visual, en el mundo del cine, se hacen películas de este género muy apuntados para ese público y sin embargo no, la crítica más tradicional las destroza. O
es un género que lo destroza sistemáticamente, porque parece que no termina de entender lo que quiere contarnos este género. Se rescata muchas de estas películas años después, gracias al VHS. De repente, gente joven lo descubre, porque a lo mejor no ha ido al cine, pero lo alquila en los videoclubs, descubre y se llegan a convertir hasta incluso en películas de culto. Y pasa en muchísimos. Es por lo que sea, a esa generación que había entonces, ya más mayor, más adulta, no termina de entender o le choca el movimiento punk, lógicamente, lo va a ver como algo que se está enfrentando contra mí y no le va a entrar, pero a la gente joven sí lo entró muy bien. Yo creo que esa es la esencia el valor fundamental del cyberpunk. Gracias. Lola, una pregunta que quería hacerle. Ha mencionado usted, y estoy de acuerdo, es una excelente recopilación de cuentos, la de Quemando Cromo. Había, si mal no recuerdo, un cuento de Gillian Gibson en esa recopilación, El continuo de Gersbach. ¿Lo he pronunciado bien? Creo que sí, vamos. Sí. Es una crítica, si mal no recuerdo, era una crítica directa al canon literario tradicional de la ciencia ficción, si mal no recuerdo. Llegaba a mencionar un poco. Entonces, ahí sí podríamos ver esa coincidencia, esa concurrencia entre autoras como Le Guin y los cyberpunks. Porque es decir, en el cuento, no quiero destriparlo mucho para que la realidad, digamos que es una persona que se asoma a una realidad alternativa en la que el futuro que imaginó Hugo Gernsback se ha hecho realidad, y textualmente se dice en el cuento que tiene olor a juventudes cristianas. ¿Podría desarrollar un poco más esto? ¿Entrar en cuestiones más políticas, literarias? Quizás. No recuerdo bien ese cuento en concreto porque la antología de Gibson la leí hace bastantes años y recuerdo que me gustó mucho la ambientación. Claro. Entonces, claro, Le Guin apostó por la esperanza y por lo utópico y por lo luminoso. El cyberpunk es mucho más oscuro y bastante más pesimista y crítico. Pero, ojo, vamos a ver, como cualquier otro subgénero de la ciencia ficción, puede ser también conservador e incluso reaccionario. Depende de la autoría, depende de la persona que lo esté escribiendo. Es decir, por ejemplo, Rosa Montero supongo que tiene una intención de denuncia cuando escribe la serie de Fiona Husky. El problema es que para mí no me sale muy bien literariamente y eso hace que no se pueda leer a gusto. Pero bueno, hay gente a la que le gusta mucho. No, yo en el caso mío con Rosa Montero le pasa que yo una vez hice un experimento porque yo soy fanática de Nicola Griffin. O sea, me encanta Río Lento. Sí. Y una vez hice el experimento y entonces recomendé leer Río Lento y lo primero que me dijo, es una persona que me la quiero mucho, por si acaso, no entendió el libro, o sea, el libro lento, le costaba leerlo. Entonces me ocurrió porque, Lágrimas en la lluvia, de hecho, me costó muy fácil leerlo. Y era entretenido, con sus falencias. Entonces le recomendé ese libro, se lo leyó más rápido. Entonces hay cartomas de Cyberpunk y poco a poco empezó a ver la superficie. Rosa, ¿te refieres a Rosa? Sí. Sí, porque yo le recomendé Río Lento. Sí. O sea, yo quería que leyera Río Lento porque Nicola Griffin me parece una reina de Cyberpunk. Que realmente es muy infravalorado. Entonces, claro, no hizo clic con el libro. Entonces le recomendé Rosa Montero, porque Rosa Montero es más fácil de entrarle. Y para mi opinión, con su crítica, es una buena puerta de entrada. Para luego entrar poco a poco. Entonces, claro, con Rosa Montero hizo clic y poco a poco se leyó la trilogía. Bueno, son 4 libros, pero luego empezó con Sueño de las Andrés con Ovejas Eléctricas, luego se fue con Río Lento y sí lo entendí esta vez, luego se leyó en Snow Crash, por ejemplo. Sí. Entonces, claro, ese libro con mis críticas le tengo cariño porque en realidad sí funcionó para lo que yo quería que era que una persona entrara al cyberpunk. Eso en ese sentido. Sí, estoy de acuerdo en que para entrar en este tipo de ficción es muy buena la novela de Rosa Montero, pero el problema es que se lo cree realmente lo que ella cuenta o se limita a hacer una obra más bien comercial. No, la obra es comercial. Mientras que, por ejemplo, cuando escribiste en blog,
que no tiene nada que ver con el cyberpunk, pero se ve que es una novela que se la cree por completo. Y a mí hay otras cosas de Rosa Montero que me gustan mucho, que es una autora a la que respeto mucho. Entonces, claro, a mí una novela que no te la crees no me resulta una novela auténtica en el sentido que proponga una crítica, puede proponerla, pero una alternativa real. Y lo que yo estoy leyendo, ya digo, salvo en América Latina, que lo que hacen en América Latina es verdad que es muy pesimista y muy oscuro, pero por lo menos es más arriesgado. Y ¿Tú para crees mí, que al final Blade Runner supuso un lastre para el género cyberpunk? ¿Les costó desengancharse no, de...? a mí me parece que no. O sea, vamos a ver, a mí Blade Runner me parece una maravilla, Sí, pero no aparte hay de eso, pero de obligación de, alguna manera, de eso. basarte en los estereotipos, ese es Claro, otro problema. que se quedaron enganchados ahí en bucle. Pero vamos a ver, este autor, Nicolás Sabedón, que es un autor español que autopublica, que tiene una trilogía que es la trilogía de Brin. Ahora estoy leyendo Lágrimas Negras de Brin. Es un autor que tiene una imaginación y muy buenas ideas en cuanto a tecnología, universos virtuales, corporaciones o tal, pero no sale de ciertos estereotipos, incluidos los patriarcales, y eso es una pena. O sea, entonces, lo que yo creo es que se necesita, ante todo, autenticidad, riesgo y luego incluso calidad literaria, pero bueno, eso no a todo el mundo le importa. Hay gente que simplemente lo que quiere es entretenerse, entonces pues le puede gustar. Bueno, de hecho, Ángel, sí, por favor. Así Sí, es. te lo apunte. de hecho, eso le pasó a William Gibson. En una época William Gibson dejó de escribir. De hecho, ahorita publicó Agency porque William Gibson, de hecho, dijo que no tenía más ideas que dar. De hecho, en mi opinión, la última novela de William Gibson que fue buena fue Mundo Espejo. De hecho, es una novela que me encanta porque es una novela que explica el problema de la publicidad en todos lados. Me recuerda mucho a Los Mercaderes del Espacio de Freddy Paul. Y el otro autor que siempre se me olvida el nombre, que lo sé, pero no sé pronunciar. Y perdimos con William Gibson la oportunidad de un Alien 3 que hubiese continuado la saga como tenía que continuar. Sí, sí. Y se perdió, hizo un guión maravilloso y decidieron no hacerlo. Una pena porque además lo llevaba al cyberpunk con corporaciones, con Claro. acciones y tal, y se desechó Sí, sí. y acabó como acabó la saga. Claro. Sí, que de hecho William Gibson, de su vida, él es un rebelde. Es un rebelde que escribe cuando quiere y como quiere, no le importan las ventas. O sea, de hecho sus novelas, de hecho Neuromante, de hecho una cosa que me sorprendió mucho, yo a veces hago experimentos con lectores nuevos en el género, y que Neuromante es una novela que le costó mucho ver gente a leer, o sea, entender. Y sigue costando. Y sigue costando. Yo creo que es la mayor crítica que se le hace a las novelas, que mucha gente se enfrenta y dices, no sé qué esto me mola, pero me estoy perdiendo, no termino de entenderme lo que es lo que comentaba antes. Lo que pasa es que, sobre todo si se lee ahora, esos huecos los vas a rellenar con toda la imaginería que tenemos desde Blade Runner hasta ahora. Entonces parece como te va sonando como, bueno, sí, pero tiene de aquí, tiene de allá, y al final, a lo mejor te cuesta una o dos veces, pero al final se entra. Pero es la mayor crítica que le hacen, que Sí, es confuso, es un Confuso, poco sí. que tiene como de sensaciones más que de algo riguroso, ¿no? Sí. Un poco como la poesía, a ver qué sensaciones te produce. Y incluso seguramente tenga muchos errores, yo no lo sé porque no soy experta en informática ni nada, pero bueno, se disfruta en otro nivel. sí, no, o sea, al final es disfrutable eso. Con la ciencia ficción, sobre todo los de nuestra quinta, nos pasa, debíamos de ser gilipollas, como dice mi padre, estos chicos son gilipollas. Vocabulario, por favor. Es que no hay otra, es la mejor forma de definirlo, ya la llevarás y me vas a dar la razón, señor Conejo. Desde jovencito vimos 2001, no entendimos ni papa, pero sabemos que nos gustó y nos engancha esa película. Parece Blade Runner, que nosotros queremos que vamos a ver a Harrison Ford, como Indiana Jones, como Han Solo, y es otra cosa. Y a lo mejor hay un montón de conceptos que de primera vez ni lo cogemos, pero lo visual de esa película nos vuelve a atrapar y hay un montón de ideas que ya se te quedan. Nos pasa con el libro del Neuromante, o nos pasa con el libro de La Tira para casa, con el libro de Dune de Frank Herbert. Sí, muchos entramos por la película de Lynch, que ahí va, yo creí que esto como coincidió con el retorno al día de una peli del espacio. ¡Guau, qué guay! Ahí va. ¿Esto qué es? Ojo que hay un libro, lees el libro y te cuesta entrar en el libro, pero al final entras, y si entras lo disfrutas, y con el Neuromante pasa igual. Lo que pasa es que cuesta porque crees que vas a ver otra cosa. Luego además el cyberpunk, como entra mucho también en el mundo del cómic, el manga entra en el cyberpunk a saco.
y hace auténticas maravillas, pero lógicamente a nivel de historia no son complicadas. Entonces, claro, si tú te enfrentas al libro, tienes todo eso ya abajo en tu mochila, pues esto va a ser fácil de leer. A ver, y vas a decir, hostia, ¿qué ha pasado? Espérate, voy para atrás, que yo creo que ha habido páginas que no me he leído, que no me entero. Nos cuesta, pero... Ángela me parece que quiere hacer... Lleva unos un par de minutos que no hace una intervención. Sí, Ángela, por favor. Sí, ahí cuando vamos a hablar del cyberpunk con que trascendió de género literario, ahora vamos al apartado visual. Una cosa que creo que hizo cyberpunk, que en mi opinión es uno de los géneros más exitosos de ficción en el cine, es que en la parte cinematográfica es un éxito. Por ejemplo, pero muchas a posteriori, ojo. Muchas a posteriori. Por ejemplo, mi primer contacto con el cyberpunk fue Ghost in the Shell. O sea, porque en Japón con el cyberpunk, de hecho, Japón, en mi opinión, es el mejor país que abordó el cyberpunk. Porque básicamente lo vieron. Perdonen que les corte. Perdonen que les corte. Cuando digan que hablemos de la maravillosa adaptación cinematográfica de Ghost in the Shell, dejamos claro que es la de 1995. Sí, no, esa cosa protagonizada con todos los respetos para los trabajadores en ella por Scarlett Johansson. Japón, no la versión gringa. Perdonen la interrupción, no la versión gringa que da pena. No, esa. Estoy hablando de la versión original de Manuel Ochi. Sí. Que de hecho la película, en mi opinión, es el mejor resumen de entender qué es el cyberpunk. Porque aborda temas complejos, una trama que de hecho yo hice un experimento con personas, o sea, compañeros míos de clase que fuimos y les gustó la película, incluso gente que no está enfocada en el género de ciencia ficción. Les gustó la película porque la película, aparte de ciencia ficción, aborda muchos temas filosóficos. Sí, de hecho el cómic en el que está basado es de Masamune Shirow, porque la película vuelve más serio al cómic, pero sí que es verdad que aunque tiene temas profundos para ser una animación y tal, ostras, te encuentras con temas filosóficos, ¿verdad? El cómic comparte algo con el libro de Gibson, y es que también es muy confuso de leer. Tiene una forma de planificarla y de contar los cómics este autor que te llegas a perder exactamente igual. Lo que pasa es que su aspecto visual y el diseño de de las naves, de los trajes, es tan brutal que aunque no te estés terminando de enterar a veces que te está contando, pero te va a entrar muy bien. El aspecto visual al Cyberpunk le ha hecho un grandísimo favor, pero un grandísimo favor que incluso aunque son obras que te puede costar entrar, pero simplemente por el diseño de producción que tiene, por el diseño el despliegue visual que tiene, entró a una generación a saco. Y es lo que hemos dicho antes, que es que no es ya un género literario, es que afectó a la forma de vestir, a la música, a los videoclips. Es que fue algo más que un género literario. Claro, se oyó una parte esencial de la vida humana, un momento creativo. Sí. O sea, un momento creativo. Y de hecho, abordando el tema que pasamos a Japón, pasamos a Latinoamérica, que ahí se lo puedo abordar más porque yo soy latinoamericana. O sea, lo que pasa con el cyberpunk, la ciencia ficción latinoamericana es que por varios años, de hecho Lola me lo puede decir, y tú me lo puedes decir, por años, Latinoamérica ha tenido un odio hacia la especulación, o sea, hacia lo que sea fantástico e insistente. En el sentido porque lo ven como algo infantil. ¿Qué pasa? En Latinoamérica en realidad es una sociedad muy grotesca, en el sentido de que allá básicamente todo lo inhumano es visible. Entonces, por ejemplo, que yo soy de Venezuela. Por ejemplo, yo he visto allá pobreza, he visto gente sin techo, no a nivel aquí, sino a un nivel incluso más bajo. He visto que hace la gente por dinero, por unos pocos dólares. Y claro, ese pesimismo que hay en Latinoamérica y eso grotesco, eso feo, se traduce mucho en su literatura realista. Literatura realista que poco a poco, de hecho, va moldeando el género. De hecho, una novela cyberpunk, aunque no es ciencia ficción ni mucho menos, a mí es El túnel de esos zapatos. Lo que describió muy bien que es la realidad argentina. O sea, la realidad argentina. Y lo escribió de una manera que, de hecho, es un túnel, que se puede decir que es una metáfora, se puede usar para definir una novela de ciencia ficción, porque básicamente la vida es un túnel. En Latinoamérica tú vas en una dirección de la A a la B, no puedes llevar varios caminos. Tienes que ser un molde, porque si te das ese molde, te matan. Y entonces eso, digamos que ha afectado mucho a la imaginatividad latinoamericana. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita con el movimiento, porque hay que hablar de Latinoamérica, hay que hablar del movimiento nuevo gótico, el gótico latinoamericano, que de hecho lo está abordando de manera muy magistral. O sea, por ejemplo, Diana Colazzi es una de esos. Hay otra autora que se llama Andrea Chopel,
Ah, Andrea Chapela. Sí, Chapela, gracias. Sí, es cierto. Mira, esa autora, la de Ansible, Es una genio. es un libro también muy cercano al cyberpunk que está muy bien. Andrea Chapela, por ejemplo, yo me leí su colección de cuentos y me parece lo mejor de Cyberpunk desde que mandó Cromo. O sea, es impresionante cómo aborda temas reales desde la perspectiva latinoamericana. Y también está Maelis. Mayelis, sí. Sí, Mayelis, Sí. que te manda saludos, por cierto, acabo de citarla en el Río Mujeres, te manda saludos. Sí. Se refiere a Mayelis González, González, para nuestros sí. amigos de internet. Sí, nuestra amiga de internet, de González, que de hecho tiene una novela que se llama Nuclear, que es una versión publicidad. Es una Starker, versión cubana, pero muy buena novela. Yo le pregunté, porque yo soy amiga de Mayelis y tengo esa suerte, y le pregunté. Y yo también soy amiga de Mayelis. Le pregunté y le digo, bueno, es una crack. O sea, para la literatura de América Latina es una crack de todo lo que sabe. Le pregunté, ¿tú tienes algo de cyberpunk? Me dice, bueno, no, y tal. Y ese es otro problema, que muchas veces no, las propias autores y autores no se reconocen lo que han escrito cercano al cyberpunk, porque no todo va a ser neuromante, lógicamente. Cuando vamos de un género, hay que hablar de la posmodernidad. Y ojo en Hispanoamérica con el mundo del cómic. Sí. El mundo del cómic en los años 80 nos dio a conocer una cantidad de autores y en la ciencia ficción daban lo mejor de lo mejor de lo mejor, ¿eh? Absolutamente maravillosos. Gente como Juan Jiménez, que es una maravilla, y como dibujante con el cyberpunk se mueve como nadie, con los guiones de Ricardo Barreiro son una auténtica maravilla. Fue la época en que aquí los conocimos porque empezaron a publicarse las revistas de cómic en las que eran varios autores con historias cortitas, 1984, Creepy, y nos vino mucho material de Hispanoamérica y conocimos que manda huevos, cantidad de dibujantes de aquí de España que no conocíamos hasta entonces porque todo lo que hacían era para afuera, sobre todo para Inglaterra, para Francia y para Estados Unidos, y empezamos a conocerlos. Y empezamos a conocer unas historias de ciencia ficción absolutamente alucinantes, como gente como Alfonso Font, como Carlos Jiménez o Fernando Fernández. Y decías, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Es que fueron en los años 80 para la ciencia ficción, tanto, no solo a nivel de libros, que yo creo que se publicaba todo lo que salía, era por unos años maravillosos, pero en cómic conocimos muchísimo material nacional que está desconocido y de Hispanoamérica, pero auténticas maravillas, unas historias maravillosas, sin lugar a dudas. No sé, Lola, si quiere apuntar algo más, porque tengo una pregunta para Lidia. Yo solamente quería decir que, claro, la estética de Blade Runner es muy potente, sobre todo después de la estética de los pijamas de 2001, de la fuga de Logan, que iban todos vestidos como unos monos, que eran muy asépticos, pero bueno, y sin embargo, a mí eso sí, desde el primer momento me cautivó de Blade Runner. Digo, claro, es que es una estética mucho más atractiva que ponerte un mono como el de Bruce Lee en Juego con la Muerte. Es que luego además en la película de Blade Runner, por una cosa que no estaba pensado, sino fue una cuestión, pero a veces yo creo que en los libros también pasará y en los cómics, que a veces das con la clave de una forma indirecta por un accidente o porque no te queda más remedio, porque tienes un editor que te dice, esto no me gusta, cámbialo, y de repente pues ¡pum! Sale en Blade Runner, no era una película que se gastaron tanto dinero, entonces tenían sus problemillas. ¿Qué es lo que hicieron? Aprovechar el set de otra película, la película de New York, de Martin Scorsese. Pero claro, aquello tenía que parecer ciencia ficción, estamos hablando cyberpunk. Dijeron, bueno, pues es el concepto de a una arquitectura antigua le voy añadiendo algún elemento, una tubería por aquí, una cosa por acá y tal, que parezca algo de futuro, pero como muy vintage, como viejo, claro, como vintage, y eso le vino genial, y fue por una cuestión de presupuesto, y sin embargo dieron con la estética. Yo lo que decía antes, y claro, empieza el Neuromante, que está planteando o donde sale el Johnny Mnemonic, que te está planteando una ciudad pues hecho una mierda, hecho polvo, sí, hay mucha tecnología, pero es una mierda de tecnología, no me hace la vida feliz, está todo el mundo hecho polvo y tal, claro, eso lo recoge Ridley Scott en su Blade Runner de una forma magistral. También bebe mucho de Moebius, no son que Moebius con sus cómics, sobre todo uno que se llama Better Tomorrow, que es el que abre la veda para un montón para esa estética de que vamos a tener luego en los 80 con la ciencia ficción, y es que está todo ahí, es que es maravilloso.
Para la ciencia ficción unos años maravillosos. Gracias. Quería lanzarle una pregunta a Lidia, que veo que no interviene en este Porque yo debate. estoy escuchando a estos maestros. Porque no nos para, Lidia. Si no me para, yo no para paro. que voy a intervenir yo si estoy votando. Pues entiendo, sí. Pero a mí me gustaría lanzarle a usted una pregunta directa, volviendo al tema, como usted ha mencionado, autoras cyberpunks feministas. Y le lanzo una pregunta directa, y a lo mejor la he respondido antes, pero bueno, soy un poco cuadrado de cabeza. Entonces, la pregunta sería, ¿el cyberpunk entonces desafió o reprodujo el imaginario de la masculinidad tradicional? A usted y a cualquiera de ustedes, por favor. Yo creo que Lanzo directamente a usted. todo reproduce el imaginario de la masculinidad tradicional. No solo el cyberpunk, sino que todo en general, en la vida, en toda la literatura, y el cyberpunk pues también, ¿no? Porque no es exclusivo, no va a ser exclusivo en ese sentido. La clave está en en intentar romper eso, no solamente a través de la literatura, también a través del cine, y también a través de la política, y también a través de todo lo que nos mueve como sociedad, ¿no? Y creo que precisamente la ciencia ficción, o el cyberpunk en este caso del que hablamos, pues puede ser una herramienta importante para sentar las bases de esa ruptura. ¿Sí? No hay que olvidar que Donna Haraway basó su manifiesto cyborg en las lecturas entre ellas de Wanda McIntyre, ¿no? Entonces al final, y hoy en día es considerada una de las filósofas más reconocidas contemporáneas de feministas, y basó su teoría precisamente en la lectura de Superluminal, de Wanda McIntyre y de otras tantas autoras, ¿no?, contemporáneas suyas. Entonces, creo que hay que leerlas. Lamentablemente, como decía Lola, pues no se está escribiendo demasiado, ¿no? O no nos llega demasiado, y como editoras podemos decirlo, ¿no?, que no nos llega demasiado. Incido también en algo que ha dicho Lola, y lo que llega literariamente no tiene calidad, y es una pena, porque son historias que son interesantes y que literariamente no tienen ningún valor porque no se trabajan, ¿no? Entonces, sí que ahí yo le lanzo un poco la pelota a Lola, que sé que valora mucho que las cosas estén bien escritas. Sí, y que a ver, no es que valore, es que a mí me Es que parece tiene que estarlo. asombroso que alguien te diga, bueno, no importa que la novela tenga faltas de ortografía, lo importante es el contenido, que Pues eso me lo han dicho a mí, pues no importa, que voy a una fiesta con lamparones, Pues pero, vale. pero bueno, Es que, vamos a ver. es que el arte malo también es un arte. Cuando te escribes mal, te sientes halagado porque esto es el escritor siendo honesto contigo. Se nota que el escritor lo escribió a última hora, no corrigió nada y está haciendo lo más honesto posible. A veces no tiene más valorada que otra cosa. Yo te quiero lanzar una Hay que pregunta. tener arte hasta para escribir mal. Hay gente que escribe mal y tiene mucho arte escribiendo mal. Sí. Yo cuando hago el horcado, cuando yo dibujo, que mis dibujos son mierda, pero bueno, mis dibujos tienen su magia, yo puedo hacer el horcado, hago una carita feliz, eso es arte. Lo hice mal, tengo disgrafia, soy autista, pero es arte. Pero te quiero hacer una pregunta. Yo, en tu edición de Manifiesto Cyborg, yo he notado que han reeditado. ¿Qué opinas tú de las ediciones anteriores de Manifiesto Cyborg? Justo es lo que iba a comentar yo ahora. Ah, vale. Pues mira, lo puede comentar Ana. Sí, coméntalo. De que en relación a lo que estaba diciendo Lidia y a la pregunta que le estás lanzando tú, Ángela, también nos pasa que lo que nos llegaba y lo que llegaba traducido, llegaba traducido normalmente por una perspectiva también muy masculina y desde una visión concreta. Cuando tú revisas otra vez los textos originales y les das una vuelta con una perspectiva actual, tanto feminista como tanto desde el movimiento queer también y desde movimientos anticapitalistas, y ves ese giro con la mentalidad actual, también encuentras otras lecturas en esos textos, porque nos ha pasado con Haraway, nos ha pasado con Bonda también. Con Superluminal, de hecho, la traducción que hizo Rosa María García, Rosa María Le da una vuelta. Claro, decidió traducirlo en femenino genérico, Ajá. y es que toma una dimensión absolutamente distinta. Claro, los personajes cambian, la relación entre los personajes cambia, entonces Claro, al final, cuando tú lo ves así, porque alguien decidió traducirlo en los años 80 de una manera concreta
y normalmente decide en un lenguaje que es el inglés, que es un lenguaje neutro, decide ciertas cosas que en el texto no Pero te es están que diciendo. nosotros que hemos vivido en los años 80, es que es así de claro, es injusto, pero es lo que era. En los años 80 la ciencia ficción estaba destinada a un público masculino. Las películas están destinadas a un público masculino. Todo. Aunque fuera un género, el cyberpunk, que tenía unos personajes femeninos súper poderosos y chulísimos y Sí, pero muy atractivos, sexualizados. no estaban pensados para el público femenino. Muy sexualizados. Estaban pensados porque eso, a un chaval de 14 o 18 o 20 años se te ponían las hormonas a 1000 por hora. Claro, pero tú estás hablando de una visión más cinematográfica, pero desde la literatura, que tú te Incluso- lo imaginas. Pero incluso la literatura estaba Sí. no estaba pensada. O sea, es que era el público mayoritario. En los años 80 era el público mayoritario. Los cómics los leían mayoritariamente el público masculino. Creo que aquí había una tienda de cómics entonces, no una, había solo una en Madrid. Tú ibas a la tienda de... Jamás, es como... Es que lo de Big Bang Theory suena de coña, era una parodia, pero era algo que pasaba de verdad. Vale, pero 40 años después, 40 Lo que años no tiene después, sentido es ahora. si tú quieres subvertir el género, Claro. lo que me parece un poco alucinante es que se te ocurra, voy a subvertir el género de lo masculino y lo femenino, voy a poner una dura mercenaria adusta y no se te ocurre algo más que poner una dura mercenaria que ya lo conocemos un poco. Que de hecho, hablando de Bonda, bueno, La Serpiente del Sueño, perdón, esa novela me encanta. Lo sé. La Serpiente del Sueño, de hecho, es una novela que su protagonista femenina me encanta porque es una protagonista femenina realista. Ahí está en el sentido porque no está hipersexualizada, está en una ambientación tipo Mad Max, de hecho. Y yo recuerdo, y una persona que se preocupa, tiene preocupaciones humanas y te crees ese personaje. De hecho, mi escena favorita de La Serpiente del Sueño, no spoiler, pero es una parte... Mi objetivo es que la gente busque más a Bonda. Entonces yo hago estos pequeños picks, o sea, estas pequeñas piezas de información para ver si podemos atraer o su editor. Bueno, pero la traigan otra vez a las masas. Pero una de mis escenas favoritas de Bonda, con La Serpiente del Sueño, disculpa, La Serpiente del Sueño, es por ejemplo cuando sale la niña, una niña de un incendio. Entonces es una niña que rescata un caballo de un incendio y entonces el que maneja los caballos, no sé qué nombre tiene, el jefe del establo, una cosa así, se lleva todo el crédito de la niña y la niña está quemada y dicen que está maldita. Es cuando subvierte el género porque normalmente en el género de la fantasía de ficción las mujeres bonitas son las buenas y las mujeres feas son las malas. De hecho ahí hablamos con Leguín en Tejahu. Tejahu, por ejemplo, Tejahu, la niña, es una niña quemada y por eso está maldita. Una cosa que en la fantasía de ficción siempre se ha puesto como maldad. Una cosa que Bonda en La Serpiente del Sueño subvierte porque la niña de hecho ayuda a la protagonista y uno de los personajes secundarios mejor desarrollados que he visto en mi vida y hace quedar mal a los protagonistas masculinos pero sin burlarse del hombre. Entonces en ese sentido, y el problema es que como la ciencia ficción siempre se ha considerado un género masculino cuando me parece una falacia total porque el género de hecho es muy femenino, nació de la feminidad. Por ejemplo, en mi opinión, esto también es debatible, lo que pasa es que es un debate que nunca termina. En la academia los debates de quién inició el género de ciencia ficción es una cosa que no tiene fin, no vale la pena pelear. Pero en mi opinión, la primera novela, Paso palabra, ¿no? sí, la primera novela es El mundo resplandeciente de Mary de Cambridge, que de hecho plantea un matriarcado en el siglo XVII, con una protagonista femenina bien desarrollada. De todas maneras, por ejemplo, el personaje de la sanadora en Serpiente de Sueño es una alternativa a los estereotipos más consabidos formidable, porque ese libro es una auténtica maravilla. Y yo quería también hacerte una pregunta sobre Nicolás. Primero, quería comentar, respecto de lo escribir bien o mal. Los autores de literatura popular que han existido en España, que vendían libros de estos de kiosco durante años y vivían de ello, no escribían como Vargas Llosa ni como Úrsula K. Le Guin, pero vivieron durante años de eso, manejando estereotipos, pero lo sabían hacer. Es que es cuestión de enganchar a la gente, o sea, a veces de no ser demasiado pretencioso. Ralph Barbie también, un montón y escribían. Y si no hubieran escrito bien, no les hubiera comprado la gente. Claro. Y la gente les compraba. ¿Por qué? Porque sabían manejar, tenían oficio. Sí, cosa que hay gente que no tiene pues, ahora mismo. Pero te quería preguntar por Nicolas Griffith porque yo tengo el libro pero no lo he podido leer. ¿El de Río Lento? Todavía. El de Río Lento lo tengo, sí. Sí, de Río Lento. Lo que pasa es que Nicolas Griffith es una autora muy atormentada, porque ella sufrió mucho.
ahí le puedo hacer una biografía. Ella nació en Inglaterra, si no me equivoco. Si hay cosas que son incorrectas, me pueden corregir. Pasa que es demasiada información, entonces estoy así moldeándolo. Vamos a ver, es mi trabajo de 6 años. Básicamente mi biografía va a ser un tocho, básicamente. Pero bueno, Nicola Griffin, eso sí te lo puedo afirmar, es una persona que de hecho fue LGTBI y que me cae muy bien porque ella tuvo que huir de la casa familiar y entonces ella vivió mucho como mona, como el personaje de William Gibson. Y es una personaje que de hecho me gusta mucho ver sus entrevistas porque es punk. Y claramente es una punk, en el buen sentido de la palabra. Entonces Río Lento, de hecho, es una relación lésbica. No sé quién es el leído Río Lento. Es una novela muy poco conocida. ¿Tú, señor Conejo? Sí. Bueno, es una relación lésbica que de hecho me gusta porque... Ay, gracias por leerlo también. Todo emociona ver una ventana en Buena oportunidad, te voy a decir algo. Hay un dicho y un profesor que me decía, los niños saben todo y nosotros subestimamos ese conocimiento. Está muy de acuerdo. Sí, es emocionante, yo también emocionado cuando me nombran Nicola Griffin. Bueno, volviendo a Nicola Griffin, es una autora que en su novela de hecho pone una relación lésbica, pero me gusta porque a diferencia de otras relaciones lésbicas que he visto en otras novelas de ciencia ficción, no la sexualiza, sino la que la pone en una novela sumamente realista. De hecho, las escenas sexuales son escasas. Es una relación como tú veías en la calle normal. Y la novela, de hecho, hace una crítica brutalista, por ejemplo, el movimiento pinkwashing. No sé si me... Sí. De hecho, ella lo que dijo ya en su novela. Y ponía como el corporativismo, de hecho, destruir las relaciones personales. Y de hecho, es una novela que de hecho es muy positiva en el sentido, te muestra muchas cosas feas. No voy a decir el final porque yo quiero que se lo lean, aunque el problema con esa novela es que tristemente está descatalogada. Aunque en segunda mano, eso sí, si andas en segunda mano, lo puedes conseguir 5 euros. No es tan difícil de rastrear. O sea, no es como, por ejemplo, La Ley de Diamante de Stephenson. La Ley de Diamante, de hecho, yo me peleé con un profesor, no voy a hacer nombre, que se me acuerdo saber quién es, porque intenté que me prestara La Ley de Diamante, pero me lo ofreció por 200 pavos. Así que te puedes imaginar cómo salió la conversación. Vaya. Sí. ¿Que te lo vendía o te lo alquilaba? No, porque la novela está descatalogadísima. La novela es rarísima de conseguir La Ley de Diamante de Stephenson, que me resulta muy triste. Pero bueno, el caso, entonces Río Lento es una novela, en mi opinión, que está muy subestimada porque pone una versión realista de cómo sería una relación LGTBI en un cyberpunk. Bueno, que ya no considero cyberpunk porque, de hecho, lo que escribe la novela es real. Y es una escritora que ya no está siendo popular. De hecho, ahorita la está traduciendo Duermelela, por ejemplo, La Lanza, pero su lado fantástico, no su lado ciencia ficción. Tristemente, la ciencia ficción no está renovado. Pero si tienes Río Lento, léetela, porque es una novela que vale mucho la pena leer. Y es una novela que banco full. Me pasan una pregunta del público, anónima la pregunta. Considerando que envejece un poco la figura del manitas y es reemplazado por consumidores de hardware difícil de reparar y que la juventud está un poco alejada de la programación de bajo nivel, ¿cuál consideran ustedes que es el desafío del ciberpunk del siglo XXI o hacia dónde evoluciona el género del ciberpunk? Supongo esto se refiere al hecho de que el hacker es un autodidacta que usa tecnología reciclada. Bueno, esta es la pregunta, así que... Pues yo creo que lo hemos comentado antes, que empezó siendo ciencia ficción, pero la realidad se va imponiendo. Entonces el futuro del ciberpunk es cambiar de género. Va a dejar de ser ciencia ficción, ya seguramente ficción política o Claro. thriller político. Porque, en fin, cómo va avanzando, se están cumpliendo muchas de las cosas que hemos visto en el ciberpunk, por lo cual, pues, si mantenemos el ciberpunk como tal, va a dejar de ser ciencia ficción. Eso está... Claro, vamos a ver, vivimos en una novela de cyberpunk. Literalmente, La Tierra, temporada 2026, yo le digo decir, La Tierra, temporada 26, es una novela de cyberpunk con todo y letra. Básicamente lo escribió Gibson. Por ejemplo, Gibson en Neuromante describió el problema de la vivienda. El tema del problema de la vivienda. Básicamente también describió el problema de la edición de los videojuegos. Básicamente la gente más adicta a los videojuegos, no por el juego en sí, sino porque la realidad es tan pesimista y tan destructiva que básicamente la gente prefiere estar en ese mundo. Y de hecho una cosa que yo quiero guardar Cyberpunk por el mundo virtual es la entidad trans en eso. Porque una cosa que pasa mucho con la entidad hacker es que es una entidad moldeable. Porque el hacker es una persona que de hecho puede moldear la realidad porque puede cambiar el código. Oye, ¿qué Cyberpunk? ¿Una ambulancia? ¿Una ambulancia? Una ambulancia, sí, una ambulancia, espero que no sea una cosa mala, tipo, no sé si jugaron Cyberpunk 2077, el videojuego. El videojuego yo lo juego, me da miedo porque el juego es tan realista
Lo único que quiero es que no rige mi vida, pero es otra historia. Acabamos de tener, para quienes nos vean desde internet, un tópico Cyberpunk en la librería Almata. Es de noche y han pasado luces de neón con sirenas por la calle. Tópico terrorífico. Siga, por favor. Sí. Entonces, con respecto a la identidad extra, es que el Cyberpunk es un género que de hecho da un poquito de esperanza al colectivo porque te dice que no hay límites en el espacio virtual. Tú puedes hacer lo que quieras en el espacio virtual. De hecho, Makoto Kusugami, si está mal pronunciado, Sí. me corrigen, por favor. De El hecho, protagonista de Ghost in the Shell. en la protagonista, de hecho, en la película es andrógina. Sí, En el correcto. sentido porque eso, de hecho es una visión de Isho sobre los hackers, porque los hackers en realidad no tienen identidad como tal, sino que es una entidad mundial. Entonces pone esa comunidad al espectador, porque se da cuenta que ya incluso las entidades así de los binomios están desapareciendo. Y de hecho yo te quiero lanzar una pregunta tanto a ti como a Lola, porque yo quiero abordar una autora que es Joanna Russ, el hombre hembra, y yo quiero abordar porque ella era conocida por ser muy criticona, y ser criticona de la manera fuerte. Entonces yo quiero saber su opinión de su crítica a la manera que tiene la oscuridad de Ursula K. Le Guin, porque ella criticó que Ursula K. Le Guin usó muchos pronombres masculinos para describir el planeta, a los habitantes del planeta invierno. Entonces yo quiero saber su opinión de ella como persona, de Joanna Russ sobre Ursula K. Le Guin. ¿Cuál es su opinión sobre eso, abordando los temas de identidad en el Cyberpunk? Pero nuestra opinión Sobre la crítica que hace Joanna Russ a la obra de Le Guin, a la manera que tiene la oscuridad. pues es que Raz era una feminista radical de estas duras y potentes que la verdad no debía ser fácil interactuar con ella. O sea, quiero decir que comparada con Le Guin, que era pues eso, una mujer más serena, taoísta, muy esperanzadora y claro, seguramente Ras en algunas cosas tenía ideas bastante más radicales. Bueno, y con James Tiptree, cuando supo que se tragó lo de que era un hombre y cuando supo que realmente era Lee Sheldon, no lo llevó nada bien. Debió tener mucho carácter y esto siempre influye. Interesante porque Joanna Russ, el hombre hembra, no es una lectura cyberpunk, pero yo creo, en mi opinión, y perdón, estoy opinando cuando yo estoy aquí simplemente para registrar, pero me permito afirmar que quizás es parte de ese momento también del cyberpunk, porque Joanna Russ, el hombre hembra, Joanna Russ, si mal no recuerdo, en alguno de los párrafos, dice, sí, esto es un panfleto, y no lo oculto, y como tal afirmo que es una de las narradoras. Es decir, es también ese momento de rebeldía contra el canon literario, rebeldía, no es cyberpunk, pero es un momento de rebelión, incluso rebelión estética, podríamos decir también. Bien. Hay una pregunta, bueno, seguimos avanzando y hay una pregunta, es decir, porque muchas veces se afirma que el cyberpunk es un género distópico. Sin embargo, William Gibson, palabras suyas, afirmó que él no quiso escribir una distopía. Con Neuromante, que esa novela la escribe en el contexto del pánico nuclear de 1961-1983, no sé aquí quiénes de los presentes lo recuerdan, pero digamos que los que eran niños entonces y tenían un poco de conciencia de los hechos que les rodeaban, pensaban que iban a morir en una explosión nuclear. Es decir, cuando hablamos de miedo nuclear, hablamos así. O quizás que se figuraban que el futuro iba a ser un campo de juegos a la Mad Max. Ese tipo de cosas. Gibson afirma, yo no quise hacer una distopía, yo quise imaginar en la perspectiva de una guerra nuclear que parecía inevitable, cómo se podría reconstruir la sociedad. No es propiamente una distopía. ¿Os parece esa afirmación de Gibson que niega el carácter distópico? Que por cierto, cyberpunk es un término que surge luego. ¿Sí? ¿Qué les parece, no sé, por aportar elementos de debate, porque siempre se identifica cyberpunk, distopía? Pero es que realmente es difícil definir qué es cyberpunk. O sea, es un poco un constructo que hemos creado para darle nombre a algunas novelas de determinado momento y luego a algunas posteriores que se parecen. Claro. Entonces, sí creo que a través de la crítica se puede intentar crear alternativas y que hay escritores y autoras cercanos a la cyberpunk
que no se han quedado simplemente en lo meramente distópico y catastrofista y negativo y no hay ninguna esperanza. Pero realmente es un buen momento para plantear, pero ¿existe lo cyberpunk tal cual o hasta dónde llegó, hasta dónde puede llegar? Y es verdad que en la realidad sí que existe, la realidad cyberpunk existe totalmente. Luego ya, la ciencia ficción cyberpunk, por ejemplo, en literatura, seguramente en audiovisual haya más, no hay tanta como podría parecer. Pero claro, otro problema que tiene la ciencia ficción y también de cara a la realidad y de la utopía, lo distópico, y la pregunta que habías hecho, que fue antes el señor Conejo, es que la ciencia ficción está corriendo detrás de la realidad, a ver si logra alcanzarla. Porque muchas veces es que, dice, cuando llega intenta especular, y todavía es un género muy necesario, y la realidad no lo ha superado. Y ahí vamos detrás, corriendo detrás de la realidad. Y cada vez más rápido. Y cada vez más rápido. De hecho, es muy curioso, hay una película que es antes del movimiento del cyberpunk y podría entrar perfectamente en el cyberpunk. De hecho, os puede asombrar porque la película la dirige un señor muy jovencito, se llama George Lucas. Ah, THX. THX 1138 podría entrar perfectamente en el género cyberpunk y es muchísimo antes. Al final, cuando esto explota en los años 80, es que volvemos a lo mismo de antes. Es que al final lo que está recogiendo es muchísimas influencias culturales de diferentes sitios de lo que hay en ese momento y de repente pues lo transformamos, pues lo llamamos cyberpunk y lo llamamos cyberpunk y de repente parece como que ha desaparecido, que a lo mejor no ha desaparecido, pero tenemos la sensación como que bueno, pues parece que fue un género que ya ha pasado y ya está de moda y ya estamos a otra cosa. También sufre claro, es que depende del elemento donde esté el cyberpunk, puede ser más profundo, menos profundo, puede tener más recorrido, menos recorrido. Puede pasar con los cómics, o sea, lógicamente el recorrido en el cómic pues se te hace más cortito, los temas a tratar a lo mejor no pueden tener la misma profundidad que puedes desarrollar en un libro, lógicamente más. Las películas, hay mucho género de cine de cyberpunk, pero rápidamente van perdiendo esa carga de profundidad y van más pues a aventuras de ciencia ficción pura y dura, mezcladas con terror, mezcladas con superhéroes, que es lo que es Matrix. Si tú dices, tiene una película cyberpunk, todo el mundo yo creo que vamos a decir Matrix. Pero Matrix es un compendio de cantidad de películas de superhéroes, de manga, de películas de kung fu, y de repente la tenemos, pues esto es cyberpunk puro, ya, pero puro, y de todo, y las cucharas y se doblan. Aquello es un gazpacho tremendo, pero es un gazpacho de todo. Que yo creo que eso es una también de las características principales del cyberpunk. Es un gazpacho. ¿Puede haber hoy cyberpunk? Sí, ¿qué será? Pues un gazpacho, seguirá nutriéndose de lo que pueda nutrirse, ya es que haya voluntad de hacerlo o no. Ángela quiere intervenir hace un par de minutos, por favor, Ángela. Es cuando hablamos de género posmodernismo. O sea, que posmodernismo de hecho es un gazpacho de todo. De hecho, yo voy a citar un autor que se llama Tomás Pinchot. Sí. O sea, Tomás Pinchot, que de hecho es parte de cyberpunk. Lo que pasa es que como él no se declara escritor de ciencia ficción, es más respetado por los académicos. O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, si lees La teoría de la gravedad o lees Vicio propio, son novelas perfectamente cyberpunk. Lo que pasa es que ahí cuando se mezcla y cuando hay la confusión entre posmodernismo y cyberpunk. Que a veces se confunde de la mano porque, como vamos a ver, el posmodernismo agarra la realidad actual y la transforma en una ficción. Ahora el problema, la ciencia ficción no nos pasa con el cyberpunk. Ahorita me estoy dando cuenta que está pasando con todos los géneros, su género de ciencia ficción. O sea, podemos poner steampunk, el biopunk. El steampunk no deja de ser mezcla cyberpunk con empieza a meterle religión, fantasía, brujería. O sea, y ya está. La ciencia ficción blanda, la dura. O sea, todos ya en mi opinión, lo que está pasando es que vivimos en un mundo que ya lo imposible es posible, porque vamos a un mundo que yo siento que vivimos en un cuadro de Dalí, porque la cantidad de surrealismo que está pasando hace que la capacidad de credibilidad, el ser humano básicamente se está viendo, lo extraño se está normalizando básicamente. Y entonces eso está provocando que el género no es que trae una crisis, sino que está, digamos, transformándose, está teniendo una metamorfosis, porque yo no digo que en un género termine, sino que se transforma. Pasa que para los seres humanos nuestras vidas son sumamente cortas. O sea, por ejemplo, un género literario puede evolucionar en 100 años. Eso para un género literario es cortísimo, pero para nosotros es mucho tiempo. Luego yo no sé si estaréis de acuerdo, yo que estoy en el otro lado, estoy en el lado del lector, pues los que estáis en el lado, según vamos cumpliendo años,
nos cuesta cada vez más despegarnos de las cosas que nos han gustado mucho. O sea, el rollo vintage, el rollo tirar el rollo nostalgia. El rollo nostalgia tiene es una fuerza oscura poderosísima que nos hace muy difícil nos puede hacer que nos despeguemos del género y que no entremos. Porque seguimos buscando, yo es que quiero volver a vivir. Es que no puedes volver a vivir lo de los 80, porque ya no tienes esa inocencia, ya no puede un escritor decir, sí, mira, esta novela vas a vivir lo mismo que la primera vez que leíste este libro. Entonces yo creo que es una putada. Con el género de ciencia ficción pasa mucho que se pierde por el camino a lo mejor muchos lectores porque no dan el paso de intentar nuevos autores o que incluso el propio género de repente, por lo que estáis diciendo, tiene que ir influenciándose de cosas nuevas. Y eso es una cosa que mucha gente lo lleva fatal, ¿eh? Se ve en internet, con películas y series, se ve, o sea, Star Wars, como se te ocurra meter un cambio, tienes que salir del planeta. Pero yo creo que con la literatura también un poco pasa eso. Entonces, ¿qué es ahora el ciber? Pues no sé, no está definido. Parece que la ciencia ficción no está ahora de moda, pues ya, pero ¿por qué no está de moda? Si todo, vamos, seguimos viviendo, coño, los que estamos en los 80, que seguimos estando por aquí. ¿Por qué no se compra? ¿Por qué no se apuesta más por la ciencia ficción? Entonces yo creo que tiene que ver un poco con el rollo. Y también es el género más difícil de hacer pensar más, es más crítico, más especulativo que, por ejemplo, gran parte de la fantasía o incluso del terror. Es menos comercial, entonces... Yo estoy de acuerdo con Lola que precisamente lo que creo es que los lectores y lectoras quieren algo muy disfrutón, pero además ipso facto, o sea, que ya en el momento te esté enganchando muchísimo y que te lo leas rapidito. No me voy a tener una página más de 5 minutos. Entonces eso es un problema porque se está perdiendo como estos libros que aparte de una lectura superficial pueden conllevar una reflexión más profunda, que son libros que a lo mejor yo que no he sido hasta muy mayor lectora de ciencia ficción porque me costaba entrar, porque no tenía las herramientas. Entonces yo creo que pasa eso, que la gente quiere fast food, quiere lectura rápida y la ciencia ficción te ofrece precisamente algo que es mucho más reflexivo que te cambia. Entonces yo creo que la gente no está muy dispuesta en este momento a eso. Y muy realista a veces, no es de evasión. Puede ser a veces evasión, pero muchas veces no. Entonces, claro, la gente a veces nos queremos evadir. Sí. Claro, pero no necesariamente porque es incompatible. Las dos cosas perfectamente. Sí, pero que hay que hacer un esfuerzo, un esfuerzo de lector que yo creo que la mayor parte de la gente ahora mismo no lo quiere hacer. Y yo cuando veo, pues, aumenta el número de ventas de libros, aumenta el número de lectores, las estadísticas son maravillosas, y dices, pero ¿qué se lee? Si lo que está, o sea, si lo que leíamos nosotros con 13, 14, 15 años, ahora solo leen novela romántica. Una novela romántica que de verdad que es que no tiene absolutamente ningún valor literario. Y dices, Jolín, si esto es lo que supone que suba las índices de lectura, pues sinceramente no lo estamos haciendo bien. No. Eres aficionado a la ciencia ficción en cualquier... Además es que se ha ido perdiendo en todo, o sea, en literatura, cine, en fin, te venden por ciencia ficción alguna cosa, en fin. Y en cómic pasa exactamente igual. Cuando fue... Sí, de vez en cuando sale algo. Me recuerda un poco como las películas del oeste, que de repente sale un western buenísimo, ya se ha puesto de moda el western. No. Es una película que por lo que sea ha funcionado y entra. En cómics, en libros, pues pasa. De vez en cuando sale una... Sí, pero es una que de repente, ostras, pues parece que ya viene, ya está, ya viene aquí al género, ha vuelto, no. De repente volvemos otra vez a la calma y pasa muchísimo tiempo hasta que se vuelve a aparecer algo. Y tiempo es con lo que nos estamos quedando, con lo cual les voy a pedir por el mismo orden en que les he presentado, por favor, que hagan una reflexión final. Carlos Morán. Pues que somos la resistencia, ¿no? O sea, no nos pueden vencer. O sea, tenemos que seguir ahí, tenemos que seguir leyendo ciencia ficción, tenemos que seguir viendo ciencia ficción, tenemos que leer cómics de ciencia ficción. Ya da igual si son de los 80, más nuevo, más viejo, pero tenemos que estar dando la batalla. O sea, no puede ser que con gente más jovencito, con los compañeros de mis hijos y tal, les estés mencionando una serie de obras, una serie de películas y no sepan de qué les estás hablando. Pero
¿Cómo no va a salir esto? Yo creo que tenemos que apoyar la ciencia ficción, ya no solo el Cyberpunk, por supuesto, el Cyberpunk es maravilloso, pero a muerte. O sea, tenemos que ser la resistencia y aprovechar este tipo de eventos. Tenemos internet, que no nos dejemos llevar por el Cyberpunk, puede ser algo muy bueno también para intentar atraer a la gente de una forma amena, que no parezca que tienes que hacer 7 carreras de filosofía para leer Cyberpunk, que se puede leer, se puede disfrutar y que está ahí. Y hay cosas que tenemos entretenidas. Claro que sí. No, pues yo creo que se puede entrar al público casual, simplemente hay que hacerle un mapa. O sea, podemos empezar con una novela que no sea tan buena literalmente, pero que sea una buena puerta de entrada y así poco a poco, del iceberg, o sea, vamos de una novela particular a una novela, ¿entiendes? A lo general. O sea, es que cada lector, una cosa que yo me di cuenta ahorita que, bueno, voy a dar clases, es que tú cuando vendes un libro, no vendes un libro, sino incentivar la lectura, en mi opinión, prefiero esa frase, es que tú tienes que buscar el clic con el lector. Y cuando encuentras el clic, ya sabes cómo llevar a profundidad, porque yo no creo que, yo tengo un dicho, aquí nadie es tonto. O sea, yo estoy en contra de decir que la gente es tonta, que la gente es inferior intelectualmente, yo estoy en contra de eso porque, vamos a ver, simplemente hay que saber cómo entrarle con un tema, y ya. Y está todo hermanado, o sea, tú puedes llegar a un libro por un cómic, por una película, por una serie, son vehículos para llevarte a ese destino. Yo llego al corazón de las tinieblas por Apocalipsis Now, y llego a Apocalipsis Now porque era una peli de guerra, yo no sabía, es eso lo que hay que fomentar. Su conclusión final. Yo voy a invitar a los lectores y lectoras de ciencia ficción a que cojan sus libros más queridos, los que más le hayan enganchado, que leyeron hace 20, 30 años, y hagan el ejercicio de feminizar los personajes y lo vuelvan a leer. Y van a ver qué lectura tan distinta pueden sacar de esos libros. Invito a leer autoras, por supuesto, y sobre todo a leer a Lola Robles. Eso, por Claro, supuesto. que Sí, por para eso la supuesto, tengo. por supuesto. Este es perfecto para empezar. Fantástico. Cortito. Sí. De Lola Roca. Yo también invito a leer a Wanda McIntyre y Superluminal, porque Wanda era una maestra. Wanda la adoro. Pero le pido, por favor, Lola, su conclusión final. Pues Enlácelo con esta reflexión que está. yo, quizá porque las modas no me interesan mucho, voy a seguir leyendo ciencia ficción, creo que hay que seguir escribiendo ciencia ficción, y yo doy un taller que se llama Fantásticas, que incluyo muchos autores de ciencia ficción, y lo doy en un barrio y hay una parte del público que son señoras de barrio que no han leído nunca ciencia ficción, hasta amas de casa que vienen allí. Y lo que hay que hacer es ofrecerles algo que les enganche, y por supuesto que lo encuentran. A lo mejor no puedes empezar por Asimov, pero yo me he encontrado con casos de empezar con una ciencia ficción más social, feminista y tal, y al cabo de 2 años te encuentras a la señora y dices, ¿qué está? Aquí leyendo a Greg Egan, y tú, ¿a Greg Egan? Sí, y estás leyendo a Greg Egan, porque dice, bueno, pues está muy bien esta novela, porque, claro, porque han empezado, efectivamente, y una cosa lleva a la otra. A mí me parece un género que tiene todavía mucho que decir, Sí. aunque la realidad nos ha superado, pero una vez ya nos adaptemos a esa superación, hay que ir más allá y hay que ir de una manera más positiva y esperanzadora, porque lo necesitamos de verdad, ¿eh? Ángela Díaz, conclusión final. Yo voy a decir una cosa que va a ser esperanzador, porque una de las cosas que yo estoy muy en contra y que busco subvertir en esta ficción, especialmente la distópica, incluso la utópica, porque la utópica, si lo piensas desde el punto de vista, puede ser distópica dependiendo de quién lo lea, es que yo quiero empezar con esperanza también para ti, a tener un buen futuro, empezando a leer, o sea, tienes unos madres maravillosas. Bueno, volviendo a eso, yo de hecho cuando voy cada día a la universidad, a mi curro, bueno, mi curro es la oficina, que está muy sola leyendo, pero bueno, volviendo al caso que no es triste, pero volviendo a eso, el curro, yo en el Renfa, yo me pongo a veces a contar cuánta gente está leyendo el libro. Y me sorprende la cantidad de gente que de hecho lee ciencia ficción. Y eso me da esperanza porque eso quiere decir que el género no está muerto, simplemente está ahí, simplemente que no hay muchas bullas y tristemente vivimos en la sociedad de la sobreinformación y lo que es espectacular opaca lo que no es espectacular. Y que no es espectacular no me parece que sea banal, es extraordinario. Y entonces yo voy a decir que de hecho esta ficción sí va a seguir para siempre, va a seguir viva, simplemente porque el ser humano, de hecho Uso la Cañonero es un ensayo que se llama Cuando ellas fueron dragonas, que es uno de mis ensayos favoritos,
Y es que el ser humano es un ser fantástico, es un ser de fantasía. Vamos a ver, nosotros creamos mundos imaginarios, nosotros creamos películas, nosotros creamos este edificio, nosotros creamos un montón de constructos, o sea, creamos un montón de cosas. Por ejemplo, una cosa que me gusta del ser humano es que podemos tener la habilidad de criticar, la habilidad de tener pensamiento crítico, y es que el ser humano tiene que verse a sí mismo como un ser fantástico, pero que sea fantástico no quiere decir que sea soberbio, sino un ser fantástico que busque la humildad entre todos los seres que hay, porque vamos a ver cuántas tierras hay, o sea, cuántos seres vivos, o sea, cuántas planetas tierras con ecosistemas hay. De hecho, ella decía en el prólogo, para esto termino, estoy hablando más que, no sé, bueno, estoy hablando más que un discurso, que alguien que hace discurso, bueno, un discurso más o menos. Por ejemplo, a ella me gustó mucho su epílogo de la viña. Ella decía que, por ejemplo, no entendía por qué los seres humanos buscan diamantes, cuando los árboles en realidad son más extraños que los diamantes, porque hay planetas que llueven diamantes, pero los árboles en la imaginación humana no existe en casi ningún lado. Obviamente yendo en un término antropocentrista, porque posiblemente si encontramos otra civilización alienígena, posiblemente tenga un pensamiento creativo distinto al nuestro, pero que puede hacer un parentesco entre especies que nos hace crecer, que también abordó Haraway en parentesco, el Cthulhuceno. Sí. Entonces lo que quiero llegar yo es que la imaginación humana va a ser, yo creo que la va a ser la salvación, porque es ahí donde a veces están las soluciones de los problemas. Simplemente hay que mezclar la imaginación con humildad y a entender a los demás, porque te repito, la gente tiene mucha imaginación y la gente tiene mucha capacidad de leer, y yo creo que si le damos el mambo correcto puede entrar cualquier género. Simplemente confiamos en sus capacidades. Nadie está cerrado a la imaginación, simplemente hay que darles herramientas, incluso el arte malo. O sea, la gente que hace arte malo, de hecho, imaginación. Me gusta el Cutrecón porque es imaginación, te entretiene y da mensajes. Y con esto termino. Mira, antes de dar yo una conclusión provisional, si me permiten, quiero hacer un anuncio. El próximo 20 de marzo, viernes, a las 18:30 horas, seguirá el ciclo de ciencia ficción en esta librería Olmata con una sesión sobre la ópera espacial renovada. Y mi conclusión provisional en este archivo del Cyberpunk, que queda abierto, no lo cerramos todavía. Empecé con una referencia y termino con otra de otra novela Cyberpunk. A donde vayamos hoy no importa, pero que sea un sitio maravilloso. Buenas noches, queridos y queridas, y muchas gracias.